usted observa esto que está acá. ¿Listo? Ahora, otra cosa importante que para que lo tengan muy en cuenta. Las tablas y las figuras siempre deben de tener un título. ¿Dónde se ubica el título de tabla? El título de tabla se ubica en la parte superior de la tabla. El título debe ser concreto y debe indicar lo que aparece allí, para que el quien lee sepa qué es lo que va a analizar o a revisar dentro de esa tabla. Bueno, entonces voy a salir un momentico acá para hacer un repaso. Aquí está. Mira, este es un artículo también. Este es otro artículo de la misma revista. Evaluación de 16 genotipos de quinoa dulce en el municipio de Iles, Nariño, Colombia. Entonces, por ejemplo, acá en el tema de los autores. Aquí está Adriana I, Delgado P, Jaime H. Palacio C y Carlos Betancourt G. En la norma de la revista nos están, digamos, está en ciertos momentos han solicitado que se escriban, la gente puede elegir que describir sus nombres completos. Entonces, Adriana I. Delgado P. es el nombre de la primera autora, Jaime H. Palacios C. y Carlos Betancourt G. En el español nosotros nos complicamos mucho con este tipo de cosas. En el inglés normalmente usted encuentra que solamente se escribe un nombre y un apellido y punto. Y pues aquí en este caso se quiere que aparezcan los nombres completos, ¿no? Eso solamente ocurre en los títulos de los artículos. Y hay mucha versatilidad en esto. Hay veces que usted encuentra simplemente una inicial o iniciales de nombre con apellido y no más para cada uno. Necesariamente las dos iniciales y el nombre es compuesto, no, a veces aparece uno. O sea, eso ya es muy, muy pertinente de la revista y del estilo de la persona, para ver cómo quiere que aparezca su autoría en un documento escrito. Ese es un artículo de investigación puesto en revista científica, entonces ellos tienen resumen y está también el respectivo abstract, que es el resumen en inglés. Además de eso, hay palabras clave que se conocen como ciertas palabras que identifican claramente el, la temática, digamos que ubican como marcadores escritos de la temática que hay o está considerada en el documento. En este caso, ganancia genética, índice de selección, precocidad, mildeo. O sea, cuando eso se pone en las bases de datos, estas palabras son muy orientadoras. Cuando alguien hace una búsqueda y pone una palabra asociada con esas palabras claves, el artículo puede aparecer en las bases de datos. Es para eso que se utiliza esta parte. Miremos acá en esta parte introductoria donde los autores están citando cosas. Por ejemplo, acá, mira el ejemplo. Esta parte se la atribuyen que la tomaron de un autor que es de apellido Sañudo. Él no es el único autor, hay por lo menos 3 autores. Et al. 2005. Punto. Y lo que les decía, quien escribe puede combinar esta forma con esta otra. Aquí arrancan con el autor, entonces dice, según Ayala et al., publicado en el 2001, entonces aquí el apellido va por fuera del paréntesis, junto con el et al., que significa que son 3 o más autores. La calidad nutricional del grano de la quinoa es considerado ta. ¿Sí ven? Y va hasta el final. Es importante que usted no combine, por ejemplo, no puede combinar, para quien lee es importante saber qué parte de los textos son de qué autor. Por esa razón yo interpreto que todo lo que está aquí antes de este está escrito por la fuente de Sañudo. O sea, de aquí para atrás, todo viene de esta fuente. Y de aquí para adelante hasta este punto, todo viene de esta fuente. Es la forma como se estila presentar esto. Entonces por acá vamos a buscar si aparece una figura. Aquí, por ejemplo, viene otra parte, es importante de los artículos, que es materiales y métodos. Aquí viene una figura, por ejemplo.
aquí hay una tabla, miren la tabla. Entonces, tabla 1, seguramente en la parte anterior del texto, por aquí, en alguna parte, está puesto que observen la tabla 1 porque siempre se debe indicar en el texto, debe aparecer, debe estar citada la tabla. Mira, aquí está, tabla 1. Mire como lo que hemos dicho, las cuales se listan en la tabla 1. Aquí hay un error. Eso se le escapó al editor, porque se escribe, la recomendación es que se escriba tabla completa, 1. Y aparece acá el título de la tabla de 16 genotipos de quinoa dulce y 4 testigos evaluados en Iles Nariño. ¿Sí ves? Y ahí está la información de la tabla. Ahora aquí hay una figura, como aparece acá, figura 1, que la revisen la figura 1. Debe ser entonces que están aceptando. ¿De qué año es? 2000, no me acuerdo cuál. Espérate, miramos qué año es este. Esto es del año 2009, hace 10 años. Lo que les estoy presentando es tomado de la página de la revista y actualmente en la página de la revista indica de que debe escribir completo el tema del texto de tabla o de figura. Es posible que haya cambiado hace pocos años y cuando fue escrito se aceptaban que se escribiera de esta manera, con Fig 1. Es la única explicación que le veo a que esto esté así. Entonces miremos esto. Aquí aparece figura, fíjense que tabla tiene título en la parte superior, figura tiene título en la parte inferior. Escala gráfica del ataque de mildeо velloso en hojas de quinoa según Iguilán y Pantoja 2007. ¿Sí ves? Esta figura es tomada de otra fuente. La fuente son estos autores. Entonces, si la imagen tiene autoría, hay que ponérsela. Igualmente acá, como está acá. En este caso, esta es una tabla que es de los autores. Ahí en ninguna parte está diciendo de los autores. Simplemente pone la tabla, quien lee, es decir, yo que estoy leyendo esto, interpreto claramente que esta información es original, o sea, esta información es estrictamente de los autores que están presentando la información. Eso espero que con esto se ilustre claramente las cosas. Bueno, volvamos acá. Listo, entonces ahora, ¿qué pasa? Esa es la forma como está puesto dentro de texto, las diferentes referencias que uno ha utilizado para estructurar las cosas. Vuelvo y hago énfasis. Cuando uno utiliza información que no es de uno, debe reconocer en el texto cuál es la fuente de esa información. Lo que uno aporta como resultado de un trabajo de investigación o igualmente de su autoría, porque es de su competencia intelectual, escribirlo, por ejemplo, en un artículo de análisis, lo que sea, y es la persona la que está poniendo sus ideas y plasmándolas allí, eso es mío, eso lo digo yo, no necesita estar citando a nadie. Entonces, en esa forma uno ve un texto, deduce que lo que está presentándose allí es original del autor, por eso no hay ninguna cita. Entonces, cuando usted hace una revisión y no pone ningún autor, el que lee intuye de que todo lo que hay ahí es de autoría del que está puesto en el título del trabajo. A nivel académico, en el contexto de la universidad, en general, cualquier revisión bibliográfica no puede presentarse así. O sea, cualquier revisión bibliográfica tiene que tener citas dentro de texto. Porque usted hasta la presente lo único que está haciendo es estudiando. No está generando información, normalmente en una revisión bibliográfica, a no ser que sea un ensayo en el cual a usted le pidan que desarrolle una idea en función de una revisión. Pero entonces significa que tiene que leer mucho, depende de cómo quiera estructurar el ensayo, si quiera generar, seguramente reconocer autoría de ciertas ideas, y lo que usted analice de esa información es una información original, por consiguiente esa sí no va con cita, esa es la única que queda sin cita. Entonces espero que entiendan que en el contexto de lo que ustedes van a hacer y en general en las revisiones bibliográficas que van a hacer, siempre tienen que dar crédito a los autores de las fuentes que aparecen allí.
Entonces ahora vamos a mirar lo de la literatura citada, o sea, la bibliografía, cuando se va a plasmar la bibliografía. Para escribir la literatura citada, o lo que también nosotros llamamos como bibliografía, al final de los documentos, luego de que se han escrito, para informar a quien lee cuál fue la fuente completa de la información que fue puesta dentro del texto. Por ejemplo, ese García que aparecía a coma 2003, ¿quién es ella? ¿O quién es él? O sea, es de dónde es el trabajo, cuándo fue publicado, está en el año, pero dónde fue publicado. Esa información está solamente cuando usted va y revisa la literatura citada. Entonces, la lista completa de la literatura citada se debe incluir al final del artículo o al final del trabajo que se presenta. Debe ser ordenada alfabéticamente por los apellidos de los autores. Es decir, primero los que son por A, primer autor, ¿no? Por B, por C, por D, etcétera. Lo digo de esta manera porque les parecerá, pues lógico, es alfabético. Pero créame que les puedo sacar cualquier cantidad de trabajo de los que han presentado los muchachos en los semestres anteriores, y es como si esto como si no entendieran qué es orden alfabético. O sea, ordenar alfabéticamente es por apellido de primer autor, letra de apellido de primer autor, de esa manera se van listando. Ahora, igualmente se debe incluir todos los autores atendiendo a la norma. ¿Qué significa esto? Que usted haya puso, por ejemplo, García et al. 2000 tal. Yo no sé quiénes son los que están en el et al. Si yo quiero saber quiénes son los que están en ese et al, pues tengo que ir a la literatura citada y revisar esa fuente y darme cuenta quiénes son todos los autores. Ahí deben de aparecer todos. No debe escribirse otra vez en la literatura citada o en la bibliografía, otra vez García et al. No, 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 no. A nadie le va a gustar que no le reconozcan quién es el que está ahí, quién es el que aporta en ese conocimiento. Bueno, cuando se citan publicaciones, varias publicaciones del mismo o de los mismos autores, esas deben listarse en orden cronológico. O sea, García es una persona que escribe mucho sobre Fisalis. Entonces, en un año encontró algo y yo lo cité por primera vez. En otro año encontró otra cosa y yo también lo cité. Y puede que exista en otro año en el cual escribió otra cosa. ¿Cómo presentar eso? Simplemente el mismo autor, pues todos están por G, pero el primero que se escribe es el más antiguo, o sea, el que primero se escribió, luego el que le sigue y luego el que le sigue. Cuando las últimas corresponden al mismo año, o sea, el mismo autor tiene varias publicaciones, pero están publicadas en el mismo año, en revistas diferentes, son trabajos complementarios, son trabajos que tocan la información que se está discutiendo. Entonces, la forma de involucrar eso en las referencias es colocar el año, como aparece allí, 2008, ponerle un subíndice con una letra minúscula, la A, la B, etc. Eso significa que hay diferentes publicaciones que están puestas del año 2008 del mismo autor. Ahora, Profe, actualmente, sí. aquí preguntaron en el chat de esto, ¿y si son dos autores diferentes que tienen el mismo apellido? Son dos autores diferentes, Con son el mismo autores apellido. que tienen el mismo apellido. La coincidencia tendría que ser muy grande, por eso siempre, ahorita vamos a mirar los ejemplos, los apellidos, después del apellido se separan con una coma y luego van las iniciales de los nombres. Tendría que ser muy grande pues la coincidencia de que además tengan las iniciales de nombres también iguales. De la forma de separarlos es por las iniciales de nombre. Y también cuenta alfabéticamente. Por ejemplo, si aparece una García, AD y aparece otro García, S, ¿cuál va primero? Pues el que es AD, porque la letra que sigue es A, la letra que sigue en el otro es C. ¿Listo? Entonces, las iniciales de los nombres son las que ustedes pueden poner. Por favor, me interrumpen cuando tengan alguna duda, porque ustedes, si es que desafortunadamente todos ustedes no lo han hecho, o de pronto ya lo han hecho, cuando uno es en esta herramienta del Google Meeting, uno pone pantalla completa, a uno se le desaparece la imagen de la charla virtual. Profe,
Entonces yo no estoy Profe. viendo nada de los comentarios. Luego pregunten, por favor. Esto, Sí, dime. otra cosa. Sí, una sugerencia para eso. El profesor de cálculo lo que hace es que la pone en pantalla completa y utiliza el celular para ver el chat. Desde el celular entra a la misma Ok. reunión y mira el chat. Y lo observo por el chat. Pero bueno, sí, dime. Dos autores que tienen el mismo apellido. Vuelve la respuesta a la que daba. Lo debe discriminar las iniciales de los nombres. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Ya vamos a ver algunos ejemplos para mayor claridad. ¿Ok? Entonces, por ahora estoy dando la información general. Ahorita nos metemos ya en las cosas específicas y me recalco sobre eso. Pero si no queda claro, me lo preguntan nuevamente. Profe, Ahora, hay ¿es otra pregunta. obligatorio actualmente? Sí. Pues era digamos, cuando estábamos viendo lo de citar con bueno y Marín, la pregunta es si se puede usar la inglesa, o sea, el símbolo que es como, no sé si la inglesa. ¿Cómo no? Sí, ¿Es posible usarla? sí, ya sé. Eso ya depende del editor, o sea, de la revista, Mm, cómo acepte la publicación. Normalmente, si se está escribiendo en inglés, lo recomendado es que se utilice el AN. Si se está utilizando en español, lo recomendado es que se utilice la Y como conector. ok, El I, esa otra I, seguramente corresponde a textos que están escritos en inglés británico, probablemente, pero depende de la revista cómo lo acepte, ok, cómo se pero ponga. para nuestro caso no se acepta, para la revista Agronomía no se No se acepta. acepta, no se Listo, acepta, gracias, profe. no se acepta. Se escribe AN o Y. Sí, Esté atenta a listo, las profe. preguntas que hay por allí, pero es de hecho muy buena función de los monitores que de pronto estén atentos a eso para que abran micrófono y una vez consulten lo que se está planteando allí o igualmente quien tenga la duda, planteelo. Porque para estar, pues, poner aquí la pantalla del celular en tamaño chiquitico, pues Listo, profe. ya Entonces como yo si estoy ya estos pendiente de años, las echar preguntas. el ojo. Vale. Perfecto. El, Entonces, el, la otra el observación símbolo, es, Carlos, perdóname, el símbolo que preguntan en inglés, a veces hay autores que ponen en sus artículos, utilizan ese símbolo, ¿no? O sea, ahí, en ese caso sí, uno lo respeta en el texto, claro está. O si no, ya como se dijo, pues se coloca, si el texto que uno está escribiendo está en español y son dos autores que escribieron un artículo en inglés, uno pone López y Molina, por decir algo. Entonces, ¿no? Así esté escrito en inglés el texto, pero uno respeta el idioma con el que está escribiéndose el artículo. Y otro comentario es que para evitar esos problemas de que puede haber coincidencia del apellido y la inicial, eso puede ocurrir con nombres más genéricos, más universales, digamos, ¿no? Un apellido Rodríguez, un nombre Juan, entonces puede ocurrir más fácilmente esa coincidencia. Entonces, por eso ya se acostumbra, yo lo he visto cada vez con mayor frecuencia, se acostumbra a poner el guión con el segundo apellido, que es otra manera, digamos, de distinguir ya claramente el apellido del autor, ¿no? sí, eso ya lo elige, es el mismo autor. Por ejemplo, profesor Patricio. Patricio es Molina Ochoa. O en el caso mío, Nustes López. Y otro es García Rodríguez. Pérez Rodríguez. Uno de los apellidos más comunes que hay precisamente Rodríguez o García en el español. Entonces, los autores que saben que tienen que su apellido, que su combinación de su primer apellido es muy frecuente, lo más recomendable es que siempre utilicen guión y su segundo apellido y las iniciales de los nombres, obviamente para que el autor que lo cita, quien está compilando la información y lo va a citar, lo ponga de la misma manera, porque García es ahí, Rodríguez, Pérez, ese tipo de apellidos muy comunes en los idiomas tienen ese problema, ¿no? Tienen ese problema.
pero la intención es que normalmente de todas maneras los artículos se van a diferenciar porque si hay un autor, pues grave, pero si son por lo menos dos autores, automáticamente ya se identifica de dónde puede ser la información y depende del sitio donde hayan realizado el estudio. Pero rara vez se le presenta a uno esa disyuntiva tan grave que no sepa cómo organizar el tema. Quiero enfatizar en esto. Es importante que se citen esencialmente las fuentes originales, y es que esto es un error muy común en las revisiones bibliográficas. Eso que está escrito allí, evitar en lo posible las citaciones a sitios web, excepto cuando su disponibilidad futura esté asegurada, es una cosa también tremendamente importante. Voy a referir a la primera. Fuentes originales. En los trabajos de grado es normal, o en las tesis de maestría, o en las tesis de doctorado, que en la parte introductoria, cuando se hacen las revisiones de estado del arte o revisiones bibliográficas, los autores utilizan fuentes para compilar esa información como lo acabamos de ver. Digamos, se está escribiendo sobre Uchuva y entonces varios han escrito sobre Uchuva y en la revisión del estado del arte, en la introducción, pues el autor utiliza, el que está escribiendo la información es de apellido, por ejemplo, Andrade. Pero la fuente original que él utilizó es Cortés. Pues dijo algo de la Uchuva y eso lo escribió Cortés y él lo puso y lo citó correctamente. Otra persona que viene y lee, pero ya lee la tesis, por ejemplo, de ese estudiante, o lee el artículo y observa que lee eso y le parece interesante ponerlo, entonces toma esa información, la plasma en su texto, pero a renglón seguido pone entre paréntesis es el autor del artículo que hizo la revisión o el autor de la tesis que hizo la revisión. Y obviamente borra de plano inmediatamente el derecho moral que tiene el autor original por esa información. Eso es un error. Eso es un error. Y es muy frecuente, muy frecuente. Es muy frecuente en todos los niveles. He tenido que corregirlo. Es en todos los niveles. Porque pues obviamente queda información que es básica, por ejemplo, en muchos estudios de fisiología vegetal. Información que es básica, o sea, información que se sabe perfectamente que la fotosíntesis es tal cosa, o sea, produce tal cosa, y uno automáticamente cuando lo lee, sabe que el autor de eso no es el autor del trabajo de grado, o de la tesis, o del artículo publicado además, por ejemplo, en el 2015 o 2016. El concepto de fotosíntesis no está tomado de esa fecha. Porque hay otra forma que se estila algunas veces, y algunos editores lo aceptan, es que tal cosa citado por tal ya es diferente. Usted aclara que eso es una cita, es una información que tomó de este segundo documento. Entonces, quien lo quiere volver a retomar, lo que hace es revisar en el documento que están citando allí para intentar ubicar cuál es el autor original. Y usted, lo recomendable es que siempre reconozca el autor original. A mucha gente le molesta es porque muchas cosas que son de estricto conocimiento básico formalmente tienen fechas antiguas, pero es que esos conceptos no son de hoy. Esos conceptos son definitivamente de años atrás, importantes. Cosas de esas, con lo otro. Alguien abrió un micrófono por allá. Profe, aquí. Acá tengo una pregunta en el chat. ¿Y si el autor citado es una figura pública que tiene un apodo, y este se le puede ser citado, o sea, este se le puede ser citado con su apodo o tiene que ser citado únicamente con su nombre y apellido? Nunca se citan apodos. Siempre tienen que ser, y siempre recuerde que es apellido, coma y año. Y dependiendo de la, si nunca, o sea, nunca se va a utilizar un apodo, ni por chiste. O sea, que no se puede utilizar un AKA. ¿Un qué? Also know as, ¿no? No te entendí. También conocido como el alias, a.k.a., also known as. Ah, ok. No necesariamente, no, eso no se debe, no se estila, es decir, no tiene por qué aparecer eso allí. Acá todas las personas tenemos apellidos y nombres. Por consiguiente, eso es lo que tiene que aparecer allí. Ahora, después de que aparece allí, que usted lo pone, depende, porque eso me suena como a un artículo de farándula. Puede a renglón seguido quien escribe decir personaje conocido también con el alias o el apodo de. Eso ya es otra cosa, pero
se citó, si se cita con apellido y nombre, como cita bibliográfica. Es que una cosa es, ¿qué es una cita bibliográfica? La cita bibliográfica es reconocer la autoría de una información que usted está plasmando en un documento. Entonces, al reconocer la autoría de una información que usted está plasmando en un documento, usted debe de tener en cuenta es su nombre como tal, o sea, apellido y nombre. Pero si es dentro de texto, es apellido o apellidos con el respectivo año, como les indiqué atrás y como lo vimos en los ejemplos de los artículos. En la literatura citada, que es ahora, lo vamos a ver cómo se plasma. Ya lo miramos en unos ejemplos. Bueno, entonces en el caso de la... Sí. Ya miramos sobre eso. Precisamente está el comentario acá. Evitar en lo posible las citaciones a sitios web, excepto cuando su disponibilidad futura esté asegurada. ¿Qué significa esto? Para documentos que son escritos para un cierto nivel, ejemplo del nivel universitario, en el contexto de la Internet existe, se dice, en no menos del 90% es basura. Estricta basura, o sea, cosas que se comentan alegremente porque cualquiera puede abrir una página web y cualquiera puede ponerse a escribir cualquier idiotez y ahí queda. Eso no tiene filtros. Realmente no existen mayores filtros. Para textos académicos eso no es admitido. Nunca se debe citar una cosa de esas. Nunca. Usted tiene que cambiar la fuente. No es que ahí lo encontré, no, eso no existe ahí. Eso no tiene, esa información no es creíble, no procede de ninguna investigación seria, no está plasmando ni está respaldada por una entidad, etc. Entonces, se recomienda siempre que si hay sitios web que se van a citar, sean de aquellos sitios web que evidentemente son estructurados, que tienen un respaldo en lo posible institucional y que obviamente no van a aparecer y desaparecer en cualquier momento, sino que van a permanecer en el tiempo futuro. Entonces ya miramos algunas otras cosas con respecto a eso. Entonces miremos, ahora sí ejemplos. Cuando usted revisa un libro, o sea, usted toma información que es de un libro, ¿cómo citar el libro al final? Digamos que la forma correcta es esta. Autor, autores, el año, el título del libro, la edición. La edición se escribe así como edición si la edición es a partir de la segunda. Si es primera edición, ni se escribe, no se escribe. La casa editora, o sea, quién es la que se encarga, quién es la responsable de ese documento, la ciudad de publicación de ese libro, y se escribe el país si la ciudad no es capital. Pues miremos eso. Ejemplo, Nancio, mire cómo está, Nancio, coma, M mayúscula. Entonces aquí viene el tema de los autores, como lo decíamos. Este es el apellido, esta es la inicial de nombre. Entonces, apellido, coma, inicial de nombre, punto. Eso está en inglés, and, y a partir del segundo autor en la revista Agronomía Colombiana no es el común denominador de las otras revistas o publicaciones, nosotros vamos a guiar por esta. A partir del segundo autor ya no se va a escribir apellido inicial de nombre, sino inicial de nombre, punto, apellido. Aquí hay un punto, pero es porque termina. Si no es así, lo siguiente que aparece acá es una coma y el siguiente autor por la misma manera, inicial, apellido, y así sucesivamente hasta el final, terminando con el I, el último autor. Luego aparece el año. Luego aparece el título del libro, Constituyentes inorgánicos en el suelo. Esto no aparece aquí edición porque aquí uno asume que es la primera edición, entonces no se tiene que escribir. Si fuera edición 2, edición 3, se escribiría. Tercera edición, segunda edición, cuarta edición, lo que sea. La responsable de esta publicación es la gran compañía que se conoce como Springer. O sea, la casa editorial es Springer. Y el origen o la ciudad donde fue publicado esto fue en Singapur. Singapur es capital.
por consiguiente no se coloca país. En este caso, esto que decíamos que es el DOI ya lo hemos mencionado. Me lo salté cuando me preguntaron algunas cosas. Este DOI traduce Digital Object Identifier, o sea, la identificación del objeto digital. O sea, actualmente, esto es una organización internacional que se inventó que así como los individuos humanos tenemos un número de identificación, que es único, los documentos escritos también podrían tener un documento de identificación. Y entonces es una organización que tiene unos servidores en donde todas las publicaciones, las revistas, pero eso lo hacen los editores, envían y solicitan de que se les asigne un DOI. Solamente esto existe para las publicaciones que son indexadas, es decir, que están reconocidas en alguna base de datos en donde la información es compilada. Entonces hay muchas indexadoras, pero el DOI es independiente de esas indexadoras. Entonces, el DOI es una serie numérica, ya la miramos en el ejemplo, el cual le da acceso digital inmediato al documento potencial cuando usted lo va a revisar. En la revista se exige que el manuscrito debe contener como mínimo un 30% de sus citas con este identificador. O sea, eso porque esto es realmente, no tiene más de 10 años la existencia del tema del DOI. Es cómo se presenta, como aparece acá. Se sigue DOI, dos puntos, y esta serie numérica es el identificador de ese artículo o de ese libro. Esto significa que este libro se encuentra en línea. Si usted cuando usted lo está consultando, usted lo pone directamente en el Google, por ejemplo, lo copia y lo pega ahí, esta serie numérica, le da clic, inmediatamente le va a aparecer el documento en formato digital. No todos lo tienen, entonces cuando no existe DOI, pues no se escribe. No es una obligación que esté. Progresivamente en el tiempo eso se va a volver una obligación porque actualmente se está digitalizando gran parte de todo lo que se ha publicado, incluso muchas décadas atrás. Entonces las revistas están haciendo ese trabajo de digitalizar lo que antes era solo impreso, pero va a mantener su ISSN y SNN impreso solamente. Bueno, ejemplo 2. Aquí aparece autor, T.P. Segundo autor, J. Iriarte. Aquí cambió. Inicial, fíjense que aquí es apellido, aquí es inicial de nombre, apellido, y inicial de nombre, apellido. Y fíjense lo que aparece aquí entre paréntesis, EDS. Eso significa editores. Los libros, algunos libros son de autor y otros libros son de editores. Y eso lo dice claramente en las portadas y portadillas de los libros. ¿Cuándo un libro es de autor y cuándo un libro es de editores? Un libro es de autor cuando la persona plasma en el documento prácticamente toda la información que hay ahí, esencialmente de su conocimiento, de su experiencia, de su experticia, de su competencia. ¿Cuándo un libro es de editores? Cuando normalmente un libro se constituye por capítulos y lo que existe en los capítulos son autores diferentes. O sea, la temática está repartida en autores especializados de tópicos particulares que están mirando el libro. Es lo más frecuente hoy por hoy, porque lo que existe hoy es una altísima especialidad en los autores. Entonces, un libro que se hace sobre cualquier cultivo, por ejemplo, el cultivo de la guanábana, va a tener uno o dos editores. Son los responsables de la obra como tal. Pero la autoría de lo que está como contenido la van a tener unos autores de capítulo. Es el capítulo que tiene que ver con morfología, por ejemplo, lo escribe alguien. El capítulo que está relacionado con plagas lo tiene otro. El que escribe enfermedades lo tiene otro. Entonces uno observa eso. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque así como se citan libros, también se citan capítulos de libro. Entonces, en este caso se va a citar el libro. Por alguna razón se está citando ese libro. Entonces, estas personas son las editoras, o sea, no son los autores del libro, son los editores. Y debe ir entre paréntesis estas iniciales, EDS, porque son 3. Si es uno solo, sería ED. Y cierra paréntesis. El año, luego aparece aquí está el título del libro, completo. Está la editorial,
se llama Routledge y la editorial es de Nueva York. Fíjese que Nueva York no es capital, entonces aparece el país, Estados Unidos de América. Si fuera, para que no apareciera esto, ¿de dónde debería ser? De la capital de los Estados Unidos, ¿qué es? Washington, Distrito Capital, DC. Correcto, Washington, D.C. Entonces, ahí, en ese caso, no iría a USA. Pero en este caso es Nueva York, en New York. Luego debe aparecer el país. Y este es un libro que también se consigue en línea y el DOI de ese libro es este. ¿Ok? Profe, Sí. tenían una pregunta, ¿en dónde se consigue ese DOI? ¿De dónde ellos pueden sacar ese DOI para ponerlo ahí en la bibliografía? Esa es la pregunta. Igualmente, todos los documentos electrónicos que tienen DOI, al final del documento o en la parte inicial del documento, ahí dice DOI. Ahí aparece. Eso aparece en el mismo documento que usted revisa. Son documentos que se consultan en línea. ¿Ok? Listo, ahora viene el otro tema. Usted va a citar, es la información que hay en un capítulo de un libro. Pero fíjese que aquí la cosa es diferente. Entonces, autor, autores y año, título del capítulo. O sea, esa es la forma de diferenciar cuándo se está citando un libro y cuándo se está citando un capítulo del libro. Aquí como tal, el título es el del capítulo e inmediatamente aparecen las páginas y se escribe de esta manera, entre paréntesis, pp. En la número tal, guión a la número tal. ¿Esto dónde está? Entonces dice que está en, y se escribe así, en 2 puntos, apellidos y nombres de los compiladores o editores del libro. O sea, después de ese en, se inserta la referencia del libro, completa, como apareció en el pasado. O sea, ¿cuál es la diferencia cuando se cita un capítulo del libro? Que se debe identificar al comienzo es el autor o autores del capítulo, el año pues va a ser el mismo año del libro, el título del capítulo y las páginas donde está. Y después se identifica en dónde está. O sea, se dice que está en, y esto de aquí en adelante es la referencia de un libro, como lo cité ya anteriormente. Profe, una pregunta. Sí. Yo el año pasado estuve dando todo este tema sobre las citas y todo esto por cuestiones de una monografía. Y mi profesor me decía que colocara para las páginas, era pag, punto, y de tal página a tal página, o colocaba la página directamente. Así que no sé, él era muy quisquilloso con esas cosas. Así Depende que, de la norma que estuviera trabajando. Es posible que otra norma le exigía que escribiera PAC. O sea, es que hay varias normas, muchas normas. Yo me estoy refiriendo estrictamente a la norma que utiliza la revista Agronomía Colombiana. En su base es basado en APA. Hay otras. No es que él estuviera mal o que yo esté mal. Depende de la norma a la cual esté siguiendo. ok, listo, gracias. En esta norma se escribe PP. Pepe, ¿Listo? listo. Entonces, ejemplo. Barringer, punto S.A. 2004. Este es el autor de un capítulo que se llama Vegetables, tomate, procesamiento del tomate. Está en las páginas que va de la 473 a la 490. Y eso está en el libro, en este libro, que fue escrito, cuyos editores son Scott Smith, J. y J. y J.H. Uy, editores. Y el título del libro es este. Y luego esta es la editorial, es de Nueva York, por consiguiente de los Estados Unidos se escribe, y el DOI que tiene es este. ¿Sí observan? Entonces en el anterior nosotros no teníamos esta primera línea. Si quisiéramos citar el libro, borramos esta línea, solamente el libro, pero si va a citar solo el libro tendría que referirse, por ejemplo, al editorial de los editores, que aparecen y que los autores son estos, los editores son estos, entonces citaría solamente de aquí para abajo. Pero cualquier capítulo del libro debería ser, si se cita cualquier tema que es un capítulo del libro, debe incluirse esta parte en donde se identifica claramente quiénes son los autores del capítulo y cuál es el título del capítulo y en qué páginas está. Después va en la referencia como tal del libro. ¿Claro? Carlos, un complemento. Sí. Sobre la pregunta anterior que me parece importante. Usualmente uno, pues ya cuando ya está uno
digamos, escribiendo para revistas, en general para revistas, lo primero que uno tiene que hacer es usualmente seleccionar la revista a la cual uno le va a escribir, si es Agronomía Colombiana o a otra revista. Y lo primero que debe hacer es revisar cuál es ¿cómo se llama? La norma que sigue. La norma que utiliza la revista, porque como bien ya lo dijo el profesor Carlos, hay muchas normas. Además, APA es muy conocida, American Philosophical Association, pero hay otras normas. Eso varía mucho de revista a revista. De tal manera que uno siempre debe cuidarse porque gana tiempo. Hay otras revistas, por ejemplo, que no se ponen el texto, para poner un ejemplo rápido, no se pone en el texto el nombre, el apellido y el año, sino que se pone un número entre un corchete, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y al final, en la literatura citada, el número ya corresponde a la persona. Entonces hay que tener cuidado para ganar tiempo, de fijarse en primer lugar en qué norma utiliza la revista. Sí, muy buena la observación, profe. Igualmente, pues la recomendación es, pues nosotros queremos que se ciñan o se siga la literatura, o sea, que nos circunscribamos a la norma que está siguiendo la revista de la facultad, con el propósito de que vayamos teniendo una disciplina sobre cómo es que se hace esto. En la medida en que uno va avanzando en los procesos de formación y de pensar en dónde voy a presentar algo para publicar, pues ya uno comprende eso que dice el profesor Patricio. Hay que tener en cuenta cuál es la norma de la revista para que usted envíe un artículo o una contribución a esa revista. Porque si usted no tiene en cuenta la norma que le pone la revista, simplemente cuando usted envíe eso allá, el editor se la recibe en primera instancia y le observa si al menos está en la norma. Si está fuera de norma, automáticamente se lo devuelve y le dice, revise las normas de publicación de nuestra revista. Y chao, no le perdieron el mayor tiempo para eso. O sea que el que perdió el tiempo fue usted, lo que dice Patricio. Entonces, eso es un proceso como tal, y pues en el futuro, los que se dediquen de pronto a generar información porque se convierten en investigadores o tienen alguna experiencia en la cual van a comunicar cosas, esa recomendación es importante. ¿Qué norma de citación le exige la revista para que lo hagan? Pero esto como ejercicio vamos a seguir la que sigue, es una revista científica indexada y tiene una categoría en Colciencias, que es nuestra revista, para que vayamos adquiriendo esa disciplina y entendamos qué es lo que significa esto, porque de fondo es todo escrito debe respetar los derechos de autor. Listo, entonces aquí hay otro ejemplo en la cual este es otros autores de un capítulo en el 2008. Este es el título, estas son las páginas y está en este libro. También que es un libro que tiene editores, todo el cuento. Es una tercera edición, entonces se escribe la edición. La empresa que es editorial es Elsevier. Oxford no es capital, está en el Reino Unido, por consiguiente se le coloca la sigla del Reino Unido. ¿Listo? Ahora, viene el tema de las revistas. Las revistas, no, en este caso vamos a referir esencialmente a las revistas científicas. Ustedes ya tienen que dar ese saltico, es difícil porque para nosotros ha sido bien difícil que a nivel de primer semestre, lo decimos por experiencia con los trabajos que ustedes han presentado, que los estudiantes presentan en el componente de seminario escrito, de que espero que esta oportunidad que también nos da la virtualidad, que les da un poco más de tiempo para estar en casa y no se distraen demasiado muchas cosas, les permita mirar más en detalle esto que les estamos diciendo. Y pues en una revisión bibliográfica de carácter académico, las fuentes normalmente deben ser artículos de investigación, es lo que uno espera normalmente. Entonces, nuestra formación de básica, primaria y secundaria actual, en particular en la pública, este énfasis no se le hace con mucha importancia a los estudiantes, y entonces los estudiantes estructuran trabajos que no respetan eso y no tienen esa información como algo importante que deben de respetar. Y lo otro es que no discriminan
la información que encuentran en la Internet. Entonces, cualquier cosa que aparezca en Internet la van poniendo. Y así no es. Porque lo que les digo, se reconoce claramente que no menos del 90% de lo que hay en Internet es física, se considera como basura. O sea, cosas que se escriben ahí porque a alguien se le ocurrió ponerse a escribir eso y no tiene un soporte de nada, o sea, no tiene rigor de nada, no cita a nadie, queda como si todo fuera actual, etcétera. Hay mucha desinformación. Eso no se debe, eso no se debe tener en cuenta. En documentos académicos eso es totalmente ignorado, no se puede considerar. Eso no tiene rigor científico. Lo que no tiene rigor científico, lo que no tiene un soporte importante de validación como tal, de juicioso estudio, no debe ser multiplicado. Es lo mismo que hay con las falsas noticias, no es la misma cosa. Los periodistas tienen un problema serio hoy, y es que ellos no saben qué es falso y qué es verdadero en las redes. Y muchos han caído en la trampa de ponerse a multiplicar cosas de las redes que son falsas. Y pues después se dan cuenta que ha ocurrido eso y hoy por hoy se cuidan muchísimo precisamente de toda la información que circula en redes. En redes circula mucha información que puede ser cierta como puede ser física, embuste. Ejemplo, como el martes pasado, en las redes van a repartir mercados en la alcaldía menor de tal lado. Es tremenda revolución, allá todo el mundo asistiendo a buscar el mercado, pero nunca consultaron la página, ni siquiera la página web de la alcaldía y miraron si realmente en esa alcaldía menor iban a entregar los mercados. No, alguien se la inventó, la puso y listo, creó el desorden y chao. Eso está muy mal hecho, eso es una falta de ética como tal, realmente de la persona que lo hace, porque eso es no respetar coherentemente para lo cual fueron constituidas las redes. Profe, Vamos a esto, entonces, se espera que ustedes, por favor, ¿sí? disculpe, ya están preguntando sobre el taller, que ¿de cuántas personas es? ¿De la misma de la vez pasada o...? Sí, los talleres van a ser siempre para los grupos de 3. Esto, Ahora gracias. les menciono lo que tiene que ver con, ahora analizamos lo que tiene que ver ya es con el seminario escrito, que es diferente. El seminario escrito ya pues lo adelanto de una, se van a armar grupos de 5 y los temas son diferentes. Para ese seminario, para el taller de ahora, van a utilizar esto que les estoy diciendo en este momento, pero igualmente va a ser mucho más exigente para el seminario escrito que van a presentar con el tema que se les va a asignar hoy. Entonces, sigamos con esto para que lo tengamos claro. Entonces, revistas científicas. Los autores del resultado o de la información, el año en el cual se publica, el título del artículo, el nombre corto o abreviado de la revista. Para eso también les voy a enviar una guía de cómo es que se abrevian esos nombres. Luego viene un volumen, luego viene entre paréntesis el número y luego la página inicial y la página final. Y esto, veámoslo acá, en un ejemplo. Este es el autor del artículo. Entonces es el apellido, coma, y sus iniciales de nombre. En este caso es un solo autor, solamente aparecen las dos iniciales, la inicial o las dos iniciales, las que tenga, el autor, punto. Luego viene el año, 1970. Luego viene el título del artículo. Ese título va acá y llega hasta acá. Llega hasta T4. Ese es el título del artículo. Está publicado en una revista que se llama Nature, que es una revista súper famosa, de las más importantes en ciencias en el mundo. Y aquí aparece un número. Uno deduce que este no corresponde, esta revista en general no tiene volúmenes, sino simplemente números. Es con frecuencia mensual. Entonces el número es el 227, luego aparece una coma, y las páginas donde está el artículo, 680, 685. Entonces, luego aparece el DOI. Fíjense que esta es una revista del 70, los DOI vienen solamente de hace 10 años, pero Nature ya tiene puesta en línea toda su publicación, todas las publicaciones que ha hecho, y le ha dado un identificador a todos los artículos que tienen el tiempo. Entonces, este es un ejemplo de lo que significa esto. Miremos otro. Aquí hay varios autores, que es apellido, inicial de nombre, punto coma, y luego aparece, de acuerdo con la norma que utiliza la revista de Agronomía Colombiana, inicial de nombre y apellido, coma, inicial de nombre y apellido, inicial de nombre y apellido, y en inglés, porque es una publicación en inglés,
y R, inicial de nombre y apellido. Este es el año de publicación. Este es el título del artículo, Lectin, Related Resistant Factors, número termina acá, Events. Listo. Ese es el título del artículo. Esto está puesto en una revista que se conoce como Theoretical and Applied Genetics. La sigla para esa revista es esta, theor.appl.genet. Luego viene acá este primer número que se lee acá, que está por fuera del paréntesis, se asume que es el volumen. Entre paréntesis va el número. Y luego va una coma y van las páginas en la cual está el artículo. Esto es tremendamente importante, muy importante, porque pues obviamente en este tipo de revistas que son tan importantes a nivel internacional, que son de publicidad, de publicación normalmente mensual o bimensual, en este año a este año le corresponde el volumen número 107, pero seguramente si hay un número 5, este número 5 es del mes de mayo, coma, y el número de paginaciones que ellos tienen normalmente la hacen por volumen, entonces arrancan en el volumen 107, número 1 con la página 1, y en este momento van en el 814, 822 en ese artículo. También tiene un identificador digital, entonces el identificador digital es recomendable ponerlo, todos los que tengan identificador digital. Esta es otra revista que también ha digitalizado todas sus publicaciones, por consiguiente, para todas las publicaciones tiene doble. ¿Ok? ¿Sí? No, son las iniciales del nombre, porque esto es el autor del artículo. ¿Ok? No, esto no traduce Reino Unido. Pues le coinciden sus iniciales con lo que nosotros conocemos internacionalmente como los identificadores del Reino Unido, pero pues de mala, ¿no? Pero no. Este es su nombre, primer nombre empieza por U y su segundo nombre empieza por K. Esta parte inicial es del autor, no tiene nada que ver con su edad. Pero aprovecho su pregunta para precisarle. Solamente va la ciudad y el país en el caso de libros. En el caso de revistas científicas, eso no va, si se dan cuenta. La revista científica cierra con el nombre de la revista, su volumen, su número y sus páginas. Y el DOI, aquí, nombre de la revista, su volumen, su número y sus páginas. Aquí no hay dónde está publicado eso. O sea, las revistas científicas no tienen una exigencia de que se diga en qué ciudad o en qué país son publicadas. No, eso no existe. ¿Ok? Gracias por la pregunta porque sirvió para precisar eso. Sitios web. En el caso de los sitios web, cuando usted obtiene una información de un sitio web que es serio, pone un documento en ese sitio web, ese documento tiene autor. Tiene autor. Es importante porque eso significa que hay alguien que responde por esa información. Entonces, el autor debe ir primero, o los autores, y el año en el cual se publica debe tener en lo posible un año. Es muy frecuente encontrar precisamente en los documentos de las páginas web que no hay ni autor ni año. No se sabe, eso es sin responsable directo, ni se sabe tampoco cuándo lo escribió. Normalmente cuando eso aparece así es porque eso desafortunadamente no tiene una mayor seriedad. O sea, no tiene revisores, no tiene editor, no tiene muchas cosas que hacen que la información que está puesta allí sea muy creíble. Luego viene el título del documento. Por ejemplo, el título del documento puede ser incluso un boletín, puede ser una breve reseña o una cartilla, puede ser un libro, incluso puesto solamente en formato electrónico dentro de la página web. Y la forma entonces de identificar que ese documento es electrónico y que está en esa página web es, a renglón seguido, escribir la URL. O sea, copiar lo que aparece arriba, completamente cuando uno está haciendo la búsqueda, eso es lo que se conoce como la URL. Y dentro, entre paréntesis al final, la fecha de acceso, es decir, usted cuándo lo revisó. Si el documento tiene DOI, porque es una institución muy seria que le pone hasta eso a los documentos que pone allí, se aplica, de lo contrario no aplica. Pues miremos un ejemplo, FAO. FAO es una entidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
FAO 1994. FAO 1994 es diferentes perspectivas de las formas de cultivos como olvidados, que no son de los más importantes. Este tema como tal está en la URL. La URL es HTTP y todo esto que está escrito allí. ¿Cuándo lo consultó usted? Para la revista Agronomía Colombiana se recomienda que se escriba accesado y la fecha completa, 30 día, mes y año. O sea, eso con el propósito de saber usted cuándo lo revisó. Otras normas, incluso en eso yo tengo algo que discutir con el editor de la revista, porque en la norma APA que sigue la revista no se recomienda hacerlo así. Se recomienda es escribir, pero esto que está quedando escrito así lo van a hacer ustedes, no se preocupen por eso. Porque es que recientemente estuve escribiendo otro documento donde tenía otro editor y un revisor de estilo y él me mandó a corregir todo eso que estaba escrito de acuerdo con la revista y en vez de escribir accesado aquí al final, obligaba a escribir aquí recuperado de y luego la URL hasta el final y punto, no más, en documentos electrónicos. Entonces, para la revista están pidiendo que sea así. Entonces, la página, el autor en este caso es un autor institucional, ¿sí ven? Es la FAO. El documento tiene fecha en 1994, va el título del documento, y después de eso va la URL donde se encuentra, y la fecha en que fue accesada. Cuando alguien lo lee, digamos que si yo lo leo y me parece que interesante ese documento, yo simplemente copio la URL, la pongo si no está activada el hipervínculo, la pongo en el Google, le doy clic y me aparece el documento y yo me pongo a leer el documento. Yo ya sé que eso está allí. En el caso entonces, por favor les encargamos muchísimo. De los sitios web hay portales que son institucionales, o sea, se recomienda que ustedes consideren cosas de portales institucionales importantes. Vamos a ver en la siguiente clase creo que es Patricio, vamos a tener ya lo de siembra, ¿no? No es la semana entrante. No es la semana entrante. Es 2 semanas adelante. Después de Semana Santa, es que va a estar esa información. Pues, digamos, Siembra es una plataforma, Agronet es una plataforma, esa también la vamos a mirar. Es un taller que ustedes van a desarrollar. Hay mucha información, por ejemplo, la información agropecuaria del Ministerio de Agricultura de Colombia está puesta en una página que se llama Agronet. Agronet es una página institucional que pone información agropecuaria en cuanto a estadísticas y cosas de estas. Entonces, información que se obtiene de allí se cita de esa manera, Agronet, tal año, título de la información y dónde se encuentra y cuándo se accesó. Entonces, por favor, el mensaje es, no cualquier cosa que encuentren en la web sirve para ser incluida en un documento académico. O sea, todas esas fuentes que no son reconocidas o tienen autor o realmente son serias, no son tenidas en cuenta, eso se les elimina, o sea, eso no cuenta, ¿ok? O sea, todos esos trabajitos que ustedes hacían en el colegio, donde copiaban y pegaban cualquier fuente de páginas web, y sin hacer el ejercicio ni siquiera de leer y escribir, van a verse en problemas. Por esa razón nosotros vamos a dejar unas cosas donde en lo posible aspiramos a que se estructure texto. Las tesis también tienen formas de citación, es relativamente similar, el autor, el año, el título de la tesis, es una tesis de PhD o es una tesis de maestría, eso significa que es una tesis de doctorado, es una tesis de maestría. Profe, Sí. ¿qué pasa si de casualidad pudimos haber cometido un error en la bibliografía en el taller 1? ¿En la bibliografía en el taller? ¿Cómo así? Es decir, ¿qué Sí, pasaría si hubo un error en la bibliografía del taller 1 por no saber eso de los de sitios web? No, en este caso del taller 1 no estamos exigiendo eso. Ah, ahora, ok. en el taller 2, sí, porque ya van a tener este insumo. De hecho, ya les tuvo que haber llegado a su correo electrónico esta presentación. Entonces, en el taller 2 ahora van a ver que ya lo explicamos, qué es lo que queremos. Ahí ustedes van a aplicar esto que se está viendo. Ya ahora sí se les va a exigir que venga así. O sea, que se respeten los autores, que se haga cita dentro de texto, que exista cita bibliográfica al final o literatura citada.
respetando esta norma. Es la idea, es un ejercicio de formación. Como le digo, no es que esta no es la única que hay, ustedes se van a encontrar de que van a revisar otros documentos, van a revisar otros libros, otros artículos, y se van a encontrar con formas de citación diferentes, como lo mencionaba también el profesor Juan Patricio, que no hay ni siquiera autor ni año, sino simplemente un número entre corchete, y esa es otra norma, pero lo interesante es que de fondo lo que queremos es que entendamos todos de que los derechos morales de los autores en documentos escritos existen y que uno los debe respetar siempre. Pues vamos a seguir esto. Pues miremos lo del tema de las tesis.